toca en este día, y yo siempre le pongo un título y se le pongo ese título porque yo espero que usted se lleve algo. Vamos a hablar de varias cosas, pero yo espero que dentro de todo lo que hablemos usted pueda enfocar su entendimiento a algo que Dios le hable en esta noche, y ese es mi anhelo. Entonces el título que yo le puse, le nombré El nuevo pan del nuevo pacto. El nuevo pan del nuevo pacto. Está hablando del nuevo pan, el pan de la Pascua, el pan que es de la cena del Señor, pero vamos a hablar específicamente por qué el nuevo pan del nuevo pacto. Pero vamos a empezar de los primeros versos, del verso 1, por cierto, y el capítulo abre o empieza con un asunto no muy, ¿cómo se llama? No muy placentero, ¿verdad? Porque el apóstol dice que de cierto se oye, y en la versión amplificada dice, ya todos saben ese caso de inmoralidad que está entre ustedes. Imagínense, Pablo le habla no a una congregación, pero le habla a la iglesia de Corinto. Tenía muchas ciudades y tenía muchas iglesias, y era tal la cosa que se había desparramado, y Pablo dice, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación aquí él nos está hablando de inmoralidad sexual, y ahorita va a explicar. Y dice, y tal fornicación o tal inmoralidad, fíjese lo que dice a continuación, que ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo dice, lo que está pasando entre ustedes, entre los gentiles, o sea, los que no conocen a Cristo, eso ni se llega a decir, ni se llega a hacer, porque dice, de verdad que es una cosa horrible, es literalmente lo que está diciendo. Y entonces explica cuál era el problema. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o tanto que alguno está durmiendo, dice otras versiones, o todavía otras dice, tanto que alguno está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. No era su mamá, era su madrastra. Pero aún así dice, óigame, hermanos, dice, esto que sucede ahí en ustedes, ni entre los que no conocen a Dios se oye. Y entonces dice, ¿qué pasa? Y el problema, noten que el problema era de una persona, digan todos, una persona. Pero la iglesia toda era conocida por ese problema de inmoralidad sexual. Y por eso, mis amados hermanos, el testimonio de la iglesia nos concierne a todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, y entonces cuando alguno del cuerpo de Cristo actúa de cierta manera, la gente luego dice, ¿ves? Sí, yo sabía que así son todos los que van ahí, ¿verdad que luego empiezan a decir? Porque aquí era una persona que estaba teniendo este problema, que estaba haciendo este pecado, y Pablo dice, ya todos saben, esto se oye por todos lados, ese pecado de inmoralidad. Pero entonces viene lo más tremendo, digo yo, porque no era tanto que la persona estuviera haciendo este pecado, sino dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Y dice, ¿no deberíais más bien de haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vamos a entender un poquito esto. Primero, ya todos saben de la inmoralidad sexual que hay en ustedes por causa de esta sola persona. Ni entre los gentiles sucede esto. Pero cuando dice Pablo en el verso 2, y ustedes están envanecidos, les voy a decir en español coahuilense, en realidad lo que les dice,
Y él les dice, y ustedes como si nada. Está sucediendo ese pecado entre uno de ustedes y ustedes como si nada. Al contrario, muy ufanos, ya les dije hace unos 2 estudios que quiere decir muy orgullosos muy ufanos de esto en vez de sentir vergüenza. Ahí es donde yo creo que estaba el mayor problema de la iglesia. No tanto en lo que este hombre estaba haciendo, que era parte de la iglesia, porque era un hermano de la iglesia, pero que la demás iglesia no hiciera nada al respecto y antes se sintieran, mira, este hermano de nosotros sí es bien fregodón, oye, ese tiene la mujer de su padre. No, hombre, todos van a saber que aquí sí somos bien machos. Y el apóstol dice, ¿qué es eso? Ustedes como si nada, ¿cuándo dice deberían de echar fuera a tal persona? La segunda parte, de versos 3 al 5, Pablo literalmente dice que traigan a cuenta a esa persona y lo entreguen a Satanás. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Creo que a ninguno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo nos gustaría que por hacer alguna cosa la iglesia nos dijera, ¿sabes qué? Te vamos a entregar a Satanás. Porque es una cosa tremenda. Ahora, pero lo que estaba haciendo él también era tremendo. Y aquí a lo mejor surge uno de esos miedos que yo tenía cuando empezaba a conocer del Señor Jesucristo y empezaba a leer la Biblia, y yo decía, ¿qué tal si voy a esa iglesia y luego por alguna razón no me gusta y luego el pastor me echa alguna maldición o algo porque me voy a ir de la iglesia? Yo no entendía el asunto. No entendía que la iglesia no estamos para maldecir a nadie, estamos para bendecir. Pero en este caso, la persona ahora, yo sé que usted está pensando eso de ser entregado a Satanás, pero ahí literalmente dice eso, y él ordenó que se hiciera. Ahora, yo estoy seguro que no era que no habían hablado con esta persona, porque cuando hay que hacer esto, primero hay que hablar. ¿Qué dice el Señor? El Señor Jesucristo en los evangelios nos dice bien claro, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve tú y estando tú y él a solas, aclárale y dile, mira hermano, este problema que está entre nosotros somos de Cristo, nosotros no tenemos que vivir así. Entonces dice, si no te oyere, fíjate, si no te oyere, quiere decir que primero tienes que ir tú y él solos. Pero si no te oyere, entonces lleva 1 o 2 testigos contigo y dile, hermano, otra vez vengo aquí, este asunto que está entre nosotros, no es bueno que haya divisiones, ni haya este rencor o esta rencilla, entonces yo vengo en la mejor intención de arreglar. No, tampoco oye a los testigos. Entonces dice, entonces dilo a la iglesia. Y la iglesia, obviamente por la autoridad que existe, el pastor y los demás autoridades, hablarán con la persona y con la otra involucrada y le dirán, oye, este hermano quiere arreglarse, tú debes de accionar para arreglar este asunto. Pero dice la Biblia, en ese punto dice, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. O sea, literalmente échale fuera. Haz de cuenta que esa persona no es un creyente. Bueno, yo estoy seguro que esta persona que ahora iban a entregar a Satanás, no era que nunca habían hablado con él, sino que él decía, yo estoy bien, ¿a quién le hago mal? ¿Me entiendes? Porque cada persona que hace algo malo siempre busca alguna parte donde excusarse y decir, en realidad yo no le causo mal a nadie.
Pero vamos a hablar un poquito de por qué entregar a alguien así a Satanás. Y Pablo lo dice ahí, pero para nosotros no es muy común el lenguaje que usa. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese todo lo que dice. Entonces, cuando vemos esto, cuando leemos esto, nos damos cuenta un par de cosas aquí importantes. Si una persona como esta persona que estamos hablando aquí no quiere arrepentirse y está causando daño a la reputación de la iglesia, entonces si después de hablar con esa persona no quiere corregirse, no quiere arrepentirse, entonces literalmente hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque no queremos que toda la iglesia tenga la reputación de esta persona. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, pero yo sé que lo que nos molesta aquí es la frase que el apóstol usa y dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne. Y a nosotros se nos hace como que se lo van a comer los leones o algo así, ¿no? Porque a los leones, ¿no? Y con el chacal ese que veíamos de vez en cuando, pero en realidad en el lenguaje que Pablo usa, lo voy a parafrasear porque así lo leí de versiones más amplificadas, y dice que hay que entregarlo a Satanás para destruir su humana debilidad. Hay que entregarlo a Satanás para que su humana debilidad sea destruida, en otras palabras, para buscar que se arrepienta. Porque una vez que se vea ya sin la protección de la iglesia, sin la protección del Señor, que se vea afuera, que se vea como uno de los que no conocen a Jesucristo, lo que se busca es que esa persona se arrepienta. Todos digan que se arrepienta. Y dice al final, para que a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, lo que está diciendo, para que se arrepienta, aunque sea en lo último de su vida, pero que sepa que está haciendo mal, y entonces que sepa que se está equivocando, y que cuando uno se equivoca, uno tiene que corregirse. Amén. Entonces, yo quería que entendieran ese verso y quería que vieran eso cuando dice hay que entregar a Satanás a esta persona. Lo que se está haciendo es que a ver si al entregarlo o al sacarlo de la comunión con la iglesia, esta persona se siente solo, se siente débil, se siente desamparado, y entonces dice, yo debo de arrepentirme. ¿Y por qué hay que buscar que se arrepienta? Porque es la única manera que esa persona sea salva cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros en esto? Entonces, luego la siguiente parte del verso 6 dice, pues no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, y lo que les dice es, no es bueno que ustedes vean esta situación y entonces ustedes como si nada. O sea, les digo un ejemplo que ojalá que nunca sucediera entre nosotros, y esperamos que nunca va a suceder, pero si uno de nuestros líderes tuviera su esposa y tuviera su novia, entonces usted dice, ay, mire hermano, qué avientado, ¿verdad? Y todos bien tranquilos, así como que, bueno, pues si quiere tener su esposa, si quiere tener su novia, pues allá él, ¿verdad? Pues nosotros nomás, ahí le echamos porras de vez en cuando. No, dice Pablo, es su jactancia, su manera de actuar, en este caso, que él le llama arrogancia, en esto no es bueno, dice, porque cuando hay una manzana y tiene un pedacito podrido, ¿qué va a pasar después? ¿Alguien sabe? Toda la manzana, para cuando menos se acuerda, va a estar toda suavecita, echada a perder,
pero nomás empezó por ese pedacito, pero si le cortas el pedacito a lo mejor se salva la manzana, ¿verdad? Si le cortas ese pedazo, entonces la manzana queda buena, se puede comer, pero si no lo cortas, sigue avanzando con un cáncer como un cáncer, y es lo que el apóstol dice acá. No saben que un poco de levadura, y aquí las hermanas me van a dar lecciones de hacer tortillas de harina, pero la levadura es tipo como el Rexal, ¿no? Que algo que infla la masa, y entonces, y dice, un poco de levadura infla toda la masa, y por eso dice un poco de mal. Aquí lo que está hablando, un poco de lo malo va a dañar todo. El verso 7, que aquí el verso 7 y el 8 va a ser muy importante, pero quiero regresar al final ahí, porque ahí vamos a concluir. Pero dice el verso 7, límpiense de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Bueno, la levadura de maldad, dice acá, verso 7, avancemos. Límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura. Y acá dice cómo son, y en realidad dice cómo ustedes deben de ser. Ese es lo que se está buscando. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Todos digan Pascua. Y todos recuerdan que la Pascua fue aquel momento en Egipto cuando se celebró la primera Pascua. Y el Señor les dijo, van a sacrificar un cordero, van a comer panes sin levadura, y entonces sin levadura quiere decir que era pan flet. En inglés le dicen pan flet, que no son conchas, ¿verdad? ¿Cuántos han comido una buena concha? Una buena concha está bien inflada, entonces tiene mucha levadura, pero un pan flet sería como una galleta salada, por decirles algo, que no está inflada nada, sino que está flet. Y eso es que lo que es. La concha te engaña y dices, wow, qué conchota, y la aplastas y entonces no quedó nada, quedó una tortillita ahí. Y eso es cuando una persona aparenta ser algo que no es. Pero cuando es flat, cuando es plano, cuando es sin agregados, lo que somos. Alguien dice amén. Entonces dice, y va hasta ahí, dice, ustedes deben ser esa masa sin levadura, porque deben ser así, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces fíjate cómo nos lleva aquí a este punto. Ya no está en Egipto, ya no es la Pascua de Egipto, porque la Pascua de Egipto era una sombra de lo que iba a suceder un día. Y lo que iba a suceder un día es que Cristo iba a venir como el Cordero de Dios, iba a hacer el sacrificio por nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? Y nos iba a dar la vida eterna, dándonos esa salvación. Y dice, ya eso ya sucedió. Entonces está el Cordero de Dios, lo que el apóstol está diciendo, está el Cordero de Dios, y están también los panes sin levadura. Pero aquí es esta la parte hermosa, por eso a mí me gustó y le puse el título. Aquí lo importante es que a nosotros nos compara con esos panes sin levadura que se deben de usar en la fiesta de la Pascua, la cual es Cristo y la cual ya fue sacrificado por nosotros. Entonces el verso 8 dice, así que celebremos la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cuál es la vieja levadura? La levadura mala. La levadura, aquí pudiéramos decir que son las obras de la carne. ¿Alguien se lo sabe? De Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Todas esas cosas son levadura mala. Y la Biblia nos dice que tenemos que quitarla de nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero por el otro lado dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, noten,
lo que dice el verso 8 al final, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y aquí lo que nos está diciendo, amados, que usted y yo somos esos panes ahora. Y esos panes que debemos vivir en pureza, en honestidad, en verdad. ¿Alguien dice amén a eso? Eso somos nosotros. Y entonces yo quiero que vean el complemento de la Pascua. La Pascua de Egipto, el cordero, los panes sin levadura. La Pascua del nuevo pacto, el cordero y sus panes, que son en honestidad, que son en verdad, que son en integridad, que son puros. Panes sin levadura. Versos 9 al 13. En los verso 9 señala algo que aquí es importante. ¿Qué carta estamos leyendo? ¿Alguien se ha notado? ¿Qué libro estamos estudiando? Primera de Corintios. Pero nota el verso 9 y dice, les he escrito por carta. Quiere decir que ya les había escrito otra carta, aparte de esta. O sea que la que nosotros es Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios, porque hubo otra primera carta que no está. Porque a lo mejor se perdió, porque a lo mejor no quisieron ponerla, o porque a lo mejor el Espíritu Santo dijo, en realidad no tenía muchas cosas buenas que edificar al pueblo, entonces vamos a poner la segunda carta que escribió Pablo y vamos a llamarle la primera. Por eso para nosotros es la primera. Entonces dice, yo les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Una persona que tiene relaciones sexuales inmorales porque lo hace con alguien que no es su esposo o su esposa. Toda relación que es fuera del matrimonio es una relación de fornicación. Cuando es, eso es antes del matrimonio. Por decir así, personas solteras que dicen, yo no tengo nadie. Entonces yo sí puedo andar con quien quiera. Bueno, eso es fornicación. Pero personas casadas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es adulterio. Entonces dice, yo les he dicho, yo les he escrito que no se junten con los fornicarios. Pero fíjese lo que nos va a enseñar. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y fíjese lo que va a decir enseguida. Pues en tal caso les sería necesario, ¿qué cosa? Entonces aquí, amados, hay una gran lección para nosotros. Porque por un lado dice, les he escrito, y eso de que les he escrito se habla de la autoridad con la que se habla, que no se junte con los fornicarios, ahora sí vamos a leerlo juntos, con los fornicarios o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y entonces, apóstol, verso 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, y aquí le agrega más, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y luego dice, con el tal ni aun comas. Calladito nos quedamos, ¿verdad? Porque uno dice, tan serio la cosa así, ¿no? Sí. Pero vamos a entender. ¿Se acuerdan que Jesucristo, cómo le decían a Jesucristo? Dijo que la gente, especialmente los religiosos, lo consideraban que amigo de quién? Amigo de publicanos y pecadores. Los fariseos ni pienses que se iban a juntar con los pecadores
o con los publicanos. Los publicanos eran los que no conocían a Dios. Pero Cristo fue conocido como una persona que sí se juntaba con los pecadores. Él no tenía pena. Él no tenía problema ir a comer a la casa de Mateo, el publicano, a pesar de que invitó a todos sus amigos publicanos. No tenía problema. Y cuando lo criticaron, entonces él dijo, bueno, acuérdense que yo he venido a llamar justos al arrepentimiento. No vine a llamar, los sanos no tienen necesidad de médico, sino, ¿quiénes? Los enfermos. Y entonces, él nos enseña una gran lección ahí que la iglesia evangélica por muchos años tardó para captarla, y yo espero que ya la esté captando, que junto con la enseñanza que nos da el apóstol Pablo aquí, la confirma, porque dice, yo no quiero que se junten, vamos a decirlo, con la gente que hace cosas malas, fornicarios, ladrones, idólatras, avaros, maldicientes, borrachos, ladrones. Dice, no se junte con ellos, pero dice, pero no con los que hacen eso, que son del mundo. Porque dicen, en tal caso necesitarían salirse del mundo. ¿Sí entendemos eso? Necesitarían buscarse otro mundo donde no hubiera, porque el mundo está lleno de esto. Entonces entendemos que si una persona no es de Cristo, es hasta cierto punto normal que viva así. ¿Por qué? Porque su corazón no está cambiado. Porque su vida no tiene esas leyes que hablábamos el domingo, que Dios puso en nuestra mente y que las escribió en nuestro corazón. No están ahí. Ese ADN de Dios no está. Y entonces la persona dice, yo vivo, como el macho mexicano dice, como yo quiera. Y bebo cuando yo quiera. Y hago lo que yo quiera. Sí. Ahora, ¿es normal? Sí. Es anormal que tú quieras que una persona que conoces que es del mundo y tú le digas, oye, no tomes. ¿Y por qué no voy a tomar? Te dice la persona. O le digas, no fumes. ¿Y por qué fregados no voy a fumar? Y entonces tú se lo quieres hacer por su bien. Pero mientras Cristo no lo cambie de adentro, no va a cambiar afuera. Entonces, nuestra oración debe ser que Dios se le revele. Amén. Porque cuando Dios se le revele y se ha transformado de adentro, entonces para afuera va a empezar a cambiar solito. ¿Cuántos aquí han cambiado? Sus vidas han cambiado. Ya no son lo que éramos antes, ¿verdad? Y no somos porque Dios cambió lo de adentro. Siempre me acuerdo ya no me acuerdo quién era, pero unos hermanos en la iglesia donde estábamos cuando empezamos, y se hallaron una persona que era del mundo. O sea, andaba borracho, andaba mal. Y entonces, no, vente, mira, Cristo te transforma, y lo bañaron, y lo cambiaron, le pusieron nueva ropa, y oye, se miraba bien. Decíamos en Coahuila, daba el gatazo. Pero tan pronto se sintió libre y otra vez se fue para el mundo, porque no es lo de afuera lo que se tiene que cambiar, es lo de adentro. Pero aquí el apóstol sí es bien claro. Entonces, lo que ahora te voy a hacer bien claro. En la iglesia evangélica muchas veces se decía que no debíamos de ir a fiestas paganas. ¿A alguien le dijeron eso? A fiestas mundanas. ¿Y por qué? Pues porque hay gente mundana, porque van a hacer cosas mundanas, o sea, dando a entender que van a tomar, que van a bailar, que van a hacer otras cosas. Pero en el tiempo de Cristo, cuando Cristo iba a estas fiestas, eran eso. Y Cristo nunca se escandalizó. Se nos avisa que no hagamos lo que ellos hacen. ¿Alguien puede decir amén? Pero
A veces, mira, los cristianos a veces causamos daño a nuestra familia cuando no son cristianos, la familia, y entonces van a tener una quinceañera, o van a tener una fiesta, y tú dices, no, pero yo soy cristiano y yo no puedo ir. Y entonces lo que van a verte como un arrogante, como una persona que te cree superior a ellos. Y es al contrario, ¿cómo vamos a ganarlos? ¿Cómo vamos a ganar gente si no tenemos amigos? He escuchado en iglesias que dicen, inviten a sus amigos. Y dice el pastor, ¿y quién? Pues si ya no hay, pues si todos los cortamos. Y ahora ya hay puros cristianos en mi lista, porque ya no convivimos con nadie que no conoce al Señor. Y eso es trágico, porque nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y entonces tenemos que seguir teniendo amigos y amigas que no conocen a Cristo, y lo único no trates de salvarlos al primer momento. Espérate que desarrolles una relación de amistad y te puedan tener confianza. Eso es lo que se necesita. Ahora, pero lo que sí está diciendo acá, volviendo al texto, que yo no creo que me estoy saliendo para nada, el texto dice, pero más bien les escribí, dice el verso 11, que no se junten con ninguno. Todos digan ninguno. Y ninguno entonces quiere decir ninguno. Y ninguno es que no te juntes con nadie que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal dice, ni aún comas. Y entonces aquí yo siento que debo de aclarar otra cosa más, porque si no podemos caer en algún exceso, porque ¿cuántos conocemos alguna persona que ha venido a la iglesia, o que quizá viene a la iglesia, pero que todavía vive en el mundo? O sea, todavía hace las cosas del mundo. El venir a la iglesia no lo va a cambiar. Ese puede ser una puerta para que se acerque a conocer a Dios, pero el hecho de venir a una iglesia o asistir a una congregación no es señal de que ya la persona cambió. Entonces, con eso lo que quiero decirte es que si conoces a alguien que dice, oye, pues la hermana fulana, ella vino a la iglesia y hasta hizo la oración, pudo haber hecho la oración, pero la verdad es que esa oración a veces se hace, y si no se hace con todo el corazón, no sucede cambio. Mi esposa y yo hicimos esa oración antes de que llegara el momento de conocer al Señor Jesucristo, y no hubo cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Entonces lo que te quiero decir es, no empiezas a cortar, a mochar cabezas, a decir, la hermana fulana ha venido acá a la iglesia y yo sé que anda mal, entonces la voy a cortar de mi lista y ni voy a comer con ella, ni le voy a saludar. No, eso no es lo que dice. Pero lo que sí está diciendo es que alguien que se jacte de que sí es hermano o hermana, y entonces viva en estas situaciones de vida doble, ¿sí? Ahora sí me hago entender. No es la gente que empieza a venir, o que ya tiene tal vez mucho tiempo de venir, pero que nunca ha confirmado su vida en el Evangelio. Eso es lo que trato de decir. Pero alguien que se siente un líder, que se siente que tú sabes que es muy espiritual, etcétera, que se jacta de ser hermano o hermana, pero tú dices, ¿y esa vida que vive? Y si lo tratan de confrontar, luego busca una excusa o una salida o negarlo. Y créanme que hay casos en la Biblia que dice, contra un anciano no aceptes acusación sino con 2 o 3 testigos, porque no es que le vas a creer a todo mundo, pero ya cuando 2 o 3 testigos vienen y hablan la misma cosa, entonces hay que investigar. ¿Ok? Entonces dice acá, es claro, no se junten con ninguno que llamándose hermano
tuviera ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque el que es hermano debe de cambiar. Amén. ¿Puedo oír un amén? Por lo menos empezar a cambiar. Empezar a cambiar. Entonces dice, verso 12, ya vamos a terminar. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? Verso 13, porque los que están afuera, Dios juzgará. Diga fuerte, Dios juzgará. Entonces, ojo que aquí a nosotros no nos toca hacer juicio contra el vecino porque es muy borracho o porque pone su musicota. Tal vez te moleste y es normal, porque si tú vives cerquita y te están retumbando ahí las orejas con el requesón, ¿o cómo se llama? Digo, el reggaetón. Y tú dices, ay, este hombre, bueno, al menos haz una oración. A lo mejor Dios te lo está poniendo ahí para que ores por esa persona. Y cuando ores, a lo mejor sí Dios lo cambia. Amén. Pero dice, a los de fuera Dios los va a juzgar. Pero dice que a los de adentro, verso 12, no juzgan ustedes a los que están dentro. En este sentido, juzgar no es criticar, sino es aclarar esa situación de doble vida que puede estar en cualquier hermano. Y es más, hay un verso, creo que es en Hebreos, que dice que el que haga volver al pecador del error, salvará su alma de la condenación. Entonces es muy importante que si tú sabes o te llegas a enterar o una persona te comenta y dice, fíjate que tengo este problema, no le digas, no, pues llévate la calmada, ¿no? Y escóndete bien para que no te vayan a cachar. No, lo que le tienes que decir es, mira, tienes que arrepentirte, amén, porque entonces lo sacas de el error y puedes librar su alma. Quiero que, por favor, ahí en la computadora me busquen 1 Corintios 5, 7 y 8, pero en la traducción en lenguaje actual, ¿sí la tendremos? Porque me llamó tanto la atención esos dos versos, y ahí quiero concluir. 1 Corintios 5, 7 al 8, en la traducción en lenguaje actual se me hizo tan clara, voy a esperar a ver si la tenemos. ¿Sí la tenemos? Yo la tengo acá, si no estaba por allá. Y ahí vamos a terminar en esos dos versos, porque en realidad ahí se concentra el título que les di hoy de el nuevo pan del nuevo pacto. Déjame, a lo mejor no se abre allá, pero yo la tengo acá. Nada más me dan un minuto y la abrimos. Cuando todos te están viendo te duele el cogote, ¿verdad? Ya saben ustedes eso. No me miren tan fuerte, nada más. Mírenme pero poquito. Pero ya. Dice, verso 1 Corintios 5, 7 y 8, que aquí en la traducción en lenguaje actual es un solo verso, el 7 y el 8. Entonces dice, por lo tanto, dejen de pecar. ¿A quién le está hablando? A los cristianos de las iglesias. El que no tiene a Cristo en su corazón y no tiene un corazón cambiado, ese peca. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero a los cristianos de las iglesias nos dice, por tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura
que se comen en la Pascua. ¿Verdad que está claro? Si dejan de pecar, o sea, si abandonan ese estilo de vida del pecado, ¿por qué lo vamos a abandonar? Por amor a Cristo. Porque Cristo hizo este sacrificio tan grande por mí. Y la vida del cristiano, hermano, no es una vida de, ay, que me voy a tener que sacrificar y ya no voy a poder hacer esto. No. Cuando le abrimos el corazón a Cristo, Cristo cambia lo de adentro y entonces lo de afuera puede accionar. Cuando yo me convertí, yo no decía que era un borracho, pero mi hielera estaba llena, siempre había cerveza. Schlitz. Todavía venden las Schlitz, Rolando. Ya no la venden. Schlitz. Pues es que eso allá en los 70s. Y yo no era un fumador, pero fumaba todos los días. Pero no era fumador. Siempre decimos eso, ¿no? Pero cuando Cristo se reveló a mi vida, no fue como que, ay, tengo que dejar eso. Ya no lo necesité. Entonces acá dice que Cristo debe revelarse en nosotros y entonces, si dejan de pecar, serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Serán ustedes como esos panes. Y luego dice, nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la vieja levadura. Agarramos el mensaje sencillito. Somos el pan nuevo y el pan nuevo no tiene esa mala levadura. El pan nuevo tiene la nueva levadura de pureza, de verdad, de honestidad. Tú y yo somos ese pan. Y somos ese pan porque Cristo ha venido a nuestro corazón. Ahora, pero mira la mejor noticia de todo. Toda persona de este mundo, toda persona puede ser ese pan nuevo. Porque ya Cristo hizo el sacrificio por absolutamente todas las personas. Y entonces todo lo que necesitan es llegar a conocer que eso es lo que son. Y ahí es donde entramos tú y yo, con amor, con paciencia, con sabiduría, con distintas herramientas que usamos, tal vez una oración de intercesión, o tal vez una Biblia, o un libro, o un CD, de alguna forma que las personas lleguen a conocer, porque no podemos forzar a nadie, pero cuando lleguen a conocer lo que hemos conocido, también van a ser esos panes nuevos. ¿Alguien dice amén? Pónganse de pie en esta noche. Bendigo a cada persona que ha seguido esta enseñanza. Oro que seas bendecido en tu vida donde quiera que estés. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración.